Continuamos con la serie de los dones del Espíritu Santo. Continuamos con esta primera carta de Corintios, capítulo 12. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es profetizar? El verbo profetizar tiene dos sentidos: revelar por inspiración divina y predecir con certeza como si por inspiración divina. El sustantivo profecía significa también un mensaje inspirado o una predicción del futuro hecha bajo inspiración divina. En otras palabras, la profecía puede ser un mensaje inspirado o una predicción del futuro. En un sentido general, cada mensaje ungido por Dios es una profecía. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos. Ezequiel capítulo 37, versículo 4 en adelante. En esa manera abarca la predicación, la alabanza, los testimonios, y por definición no se requiere que sea una predicción del futuro. El guía de Juan, en Apocalipsis, le dijo: «Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía». Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. En ese sentido, todos los creyentes neotestamentarios pueden profetizar. La profecía es uno de los dones del servicio, y esto lo dice Romanos capítulo 12, versículo 6. La primera carta de Corintios capítulo 12, verso 10 habla de la profecía en un sentido más restringido. Cada creyente debe tener un testimonio ungido. Cada predicador debe predicar el Evangelio bajo la unción del Espíritu. Sin embargo, de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11, hay un don específico de la profecía que no todos ejercen. El don de profecía es equivalente al don de lenguas con interpretación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Primera carta de Corintios, capítulo 14, versículos del 4 al 5. Entonces el don de profecía es un mensaje de Dios tan sobrenatural, tan específico como el don de lenguas y el don de interpretación. El don de profecía lo podemos definir como el don de un mensaje sobrenatural que viene directamente de Dios en el idioma de la persona que habla y de los oyentes. El capítulo 14 de la primera carta de Corintios dice que la persona que da el mensaje es un profeta. Y otra vez, esto es en un uso especializado y restringido que se aplica estrictamente a esta ocasión. Una persona que da una profecía no es necesariamente un profeta. Permanentemente hablando en términos del ministerio. En Efesios capítulo 4, ese pasaje se refiere al oficio de un profeta. Y por definición se espera que alguien que ocupa el oficio de un profeta ejerza este don de profecía en todo momento. El don de la profecía se puede operar en varias maneras. Puede ser que un predicador hable proféticamente en medio de un sermón. Puede ser que alguien en medio de la congregación hable a la concurrencia en un mensaje en el idioma conocido, parecido a la interpretación de lenguas. Y a veces Dios, como hay casos en la palabra de Dios, ungirá a un individuo para dar una profecía a otro individuo. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de cómo Dios da un mensaje, da una profecía a un profeta, y este profeta se lo dirige a una persona concreta. En muchos casos de la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, el profeta se lo dice ¿a quién? A un rey. En un sentido general, cada predicador ungido profetiza cuando predica, pero a veces durante el transcurso de su mensaje Dios le da una palabra directa para la iglesia o para ciertos individuos. Puede ser que a veces el que está predicando no se da cuenta completamente de lo que está sucediendo, pero en otros momentos puede saber que él acaba de hablar una palabra específica para alguien en particular.
Puede ser que no sepa a quién es dirigida la palabra, o puede ser que Dios le revele exactamente quién es el receptor. Por ejemplo, el sumo sacerdote Caifás nos demuestra que es posible que Dios hable proféticamente por medio de alguien sin que aquella persona se dé cuenta completamente del hecho o sin que comprenda la profecía. Juan capítulo 11, versículo 49. Ese es el ejemplo del sumo sacerdote Caifás. Hay ejemplos bíblicos del don de profecía. Hechos capítulo 11, versículo 27. Hay un ejemplo de profecía pública. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. La iglesia en Antioquía respondió a esta profecía al enviar ayuda financiera a los creyentes en Judea, quienes eran relativamente pobres. Se conocían a las hijas de Felipe, el evangelista, por sus profecías. Lo puedes leer, Hechos capítulo 21, versículo 10. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Es curioso porque este ministerio tendría que haber sobrepasado lo normal. Probablemente ellas predicaban y ejercían el don de la profecía. No lo sabemos. La palabra de Dios no nos da más detalles, solo menciona esto: que Felipe el evangelista tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hechos capítulo 21, verso 10, también nos ofrece un ejemplo de una profecía personal. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: «Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de que este es su cinto y le entregarán en manos de los gentiles». Previamente algunos discípulos le habían dado a Pablo un mensaje similar. Hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Hechos capítulo 21, versículo 4. Este libro de Hechos dice que Pablo sí fue a Jerusalén, donde fue arrestado. Allí él fue enjuiciado, fue detenido en prisión a una apelación. En el cierre del libro de Hechos él estuvo bajo arresto domiciliario. Y la tradición nos dice que finalmente fue ejecutado en la ciudad de Roma. Sin embargo, no hay indicio de que él fallara la voluntad de Dios. De hecho, él estuvo totalmente convencido de que Dios quiso que fuera a Jerusalén, a pesar de las consecuencias. Sus colaboradores aceptaron su decisión como la voluntad de Dios. Hechos capítulo 21, versículo 13. Estos son algunos ejemplos bíblicos del uso del don de profecía. La persona que profetiza debe tener cuidado de no permitir que sus propios pensamientos afecten a la profecía. Debe tener cuidado de no formar sus propias conclusiones acerca del significado para alguien más de la profecía. La persona que recibe una profecía debe tener cuidado de no dejar que sea un sustituto para su propia relación con Dios y su propio juicio. Por ejemplo, si alguien profetiza a un individuo, Dios le está llamando a ser misionero, por ejemplo, en Brasil o en otro país. El receptor debe evaluar cuidadosamente lo que Dios está haciendo en su vida. No debe de actuar sobre aquella palabra a menos que sea la culminación de un proceso en el cual Dios ya ha tratado acerca del asunto, o a menos que Dios lo confirme por medio de un proceso más amplio de oración. El ejercicio de un don espiritual puede sembrar una semilla o servir como una confirmación, pero no sirve como un sustituto para la oración. Las profecías no son infalibles como la Biblia. Por supuesto, lo que es de Dios es verídico, es verdad, pero es posible que aún una persona bien intencionada deje que un poco de su propio pensamiento entre en una profecía. Puede elaborar en un pensamiento que Dios dio un malentender.
Es un tema muy delicado, sobre todo mencionar el don de profecía. Quizás otros dones del Espíritu, entre comillas, son más fáciles de interpretar, de hacer un estudio bíblico, pero de profecía, yo sinceramente no toco mucho este tema, porque no es un tema que a mí realmente me esté sucediendo. Pero por encima, obteniendo información de la Biblia, uno puede preparar un pequeño estudio sencillo. Si tú quieres apoyar este espacio, si tú quieres dar tu comentario, tu reflexión, si quieres aportar más a este espacio, hazlo con libertad. Déjanos tu comentario. Puedes participar también a través de WhatsApp, a través de Facebook, puedes participar también a través del grupo de amigos en Telegram. Radio Solidaria, una radio comprometida.